mi suegra me prohibió ir al viaje familiar que yo estaba pagando porque no era parte de ellos, así que cancelé cada reserva con una sola llamada y los dejé varados en medio del aeropuerto sin un centavo. Hace unas semanas, mientras estaba en la cocina de la casa de mi suegra en Tecoume, escuché de su propia boca la frase más humillante que me han dicho en mi vida: tú no eres parte de esta familia, nunca lo serás. Así que no tienes por qué ir a este viaje. Lo peor no fue la frase en sí, sino que lo dijo enfrente de todos, con esa sonrisa satisfecha que solo alguien que quiere hacerte sentir como basura puede poner. En ese momento me quedé en silencio, con una mezcla de rabia y vergüenza subiendo por la garganta, porque lo absurdo era que ese viaje lo estaba pagando yo. Cada vuelo, cada habitación de hotel, cada entrada a Disney World había salido de mi cuenta, y ahí estaba esa mujer, con un tono condescendiente y venenoso, dictando que yo no podía ir porque no era parte de ellos. Tengo 33 años, soy ingeniero de software en Seattle y llevo 5 años casado con Emily, mi esposa de 30, que es enfermera en el Swedish Medical Center. Ella siempre fue muy cercana a su madre, una mujer controladora, obsesionada con mantener la imagen de una familia perfecta. Desde que empecé a salir con Emily, su madre me trató como un extraño. No era hostil de manera abierta, pero había comentarios sutiles como que raro que un chico como tú viva en Capitol Hill o los ingenieros siempre creen que lo saben todo. A veces lo dejaba pasar, otras me molestaba, pero nunca pensé que llegaría a un punto tan descarado. La idea del viaje surgió en una cena familiar el año pasado. Todos estaban hablando de lo caro que estaba ir a Disney y lo complicado que era organizar algo así para 6 adultos y 3 niños pequeños. Yo había crecido con la ilusión de ir, pero mi familia nunca tuvo el dinero. Así que, casi como un impulso, les dije que me encantaría invitarlos a todos, que podía encargarme de los vuelos desde Seattle a Orlando, las habitaciones en un hotel dentro del complejo de Disney y las entradas para 5 días. En ese momento, todos parecían emocionados. Mi suegra incluso me abrazó y dijo que era un gesto generoso. Pero con el paso de los meses, el tono fue cambiando. Poco a poco empecé a notar que me dejaban fuera de las conversaciones sobre el itinerario. Había un grupo de WhatsApp donde compartían links, videos de atracciones, horarios, y a veces yo intervenía con sugerencias. Nadie respondía. Después me enteré de que había otro grupo sin mí, donde discutían todo en serio y el mío era solo una fachada para que no sospechara. Emily me lo confesó una noche, con cara de culpable, y aunque dijo que ella no lo había iniciado, tampoco se había opuesto porque no quería problemas con mamá. Ese fue el primer golpe, darme cuenta de que ni siquiera mi esposa estaba de mi lado. Cuando faltaba un mes para el viaje, mi suegra me llamó directamente a su casa un sábado por la mañana. Era raro porque normalmente evita cualquier conversación privada conmigo. Cuando llegué, estaban todos, mis cuñados, sus esposas, los niños jugando en la sala. Ella me ofreció café y sin rodeos soltó que habían decidido que lo mejor era que yo no fuera. No es nada personal, simplemente este viaje es para la familia, dijo con ese tono falso de cordialidad. Tú nunca vas a ser realmente parte de nosotros. Emily sí, los niños también, pero tú, no. Tragué saliva y miré a Emily, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos se indignara. Pero lo único que hizo fue bajar la mirada y quedarse callada. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran arrancado algo. Le pregunté en voz alta si estaban de verdad diciéndome que yo, quien había pagado cada centavo, no podía acompañarlos. Mi suegra sonrió y dijo que entendía que fuera incómodo, que podía quedarme con el consuelo de que les había dado una experiencia inolvidable. Y mis cuñados se quedaron callados, evitando mirarme. Me hervía la sangre. Una parte de mí quería estallar, gritarles que eran unos malagradecidos, que cancelaría todo en ese mismo instante. Pero otra parte, más fría, más calculadora, me dijo que no les daría la satisfacción de verme perder el control. Así que fingí calma, asentí y me limité a decir que si eso era lo que habían decidido, entonces estaba bien. Emily me siguió hasta el coche, me dijo en voz baja que entendía que me sintiera mal, pero que tal vez era mejor no pelear con mamá. Eso fue como otro cuchillo. De regreso a Seattle, en la autopista I-5, iba manejando con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Recordaba una y otra vez la sonrisa de mi suegra,
Esa frase "tú no eres parte de nosotros" que no se me borraba de la cabeza. Pensaba en todo lo que había hecho para organizar el viaje, las horas de buscar vuelos directos, de comparar precios de hoteles, de reservar restaurantes dentro del parque porque se llenan con meses de anticipación. Había gastado más de $15,000 entre boletos de avión, alojamiento y entradas, y aún así me trataban como a un intruso. En el trabajo no podía concentrarme, me quedaba mirando la pantalla con el código corriendo y lo único que pensaba era en cómo habían logrado humillarme tan fácilmente. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero no dije nada. En casa, Emily intentaba hacer como si nada hubiera pasado, hablaba del uniforme de enfermería, de los turnos en el hospital, como si ignorar el problema lo borrara. Pero cada vez que la miraba, recordaba cómo no dijo una palabra en mi defensa. La semana siguiente fue aún peor. Me llegó una notificación en mi celular, me habían sacado del grupo de WhatsApp de la familia. Sin explicación, sin aviso. Cuando le pregunté a Emily, me dijo que seguramente había sido un error. Pero a los pocos minutos me llegó un mensaje de mi cuñado mayor diciendo que era mejor mantener las cosas claras y que esperaban que entendiera. No respondí. Esa noche, mientras Emily dormía, me senté en la sala con mi laptop abierta y revisé todas las reservas. En ese instante me di cuenta de que tenía todo el poder en mis manos. Cada vuelo estaba bajo mi nombre, cada confirmación de hotel llegaba a mi correo, cada entrada a Disney estaba ligada a mi tarjeta de crédito. Ellos no tenían nada, absolutamente nada, que no pasara primero por mí. Sentí una calma extraña, como si la rabia se hubiera transformado en otra cosa. Me serví un whisky y me quedé viendo el correo con todas las confirmaciones abiertas. Podía cancelar todo con un par de clics. Podía hacerlos pagar por cada palabra, por cada mirada, por cada silencio cómplice. Esa noche no lo hice, pero por primera vez en días sonreí. Sabía que todavía tenían la ilusión de su viaje perfecto, que seguían haciendo planes y sacando cuentas, sin imaginar que todo dependía de mí. Y mientras más pensaba en la escena de ellos en el aeropuerto, con sus maletas y los niños cansados, descubriendo que no tenían boletos, más clara se volvía la idea en mi mente. No dormí mucho esa semana, pero por primera vez no me sentía derrotado. Tenía un plan, y aunque nadie lo sabía, el poder había cambiado de manos. Ellos creían haberme dejado fuera, pero yo era el único que podía decidir si ese viaje existía o no y empecé a darme cuenta de que tal vez la mejor forma de responder no era con gritos ni con discusiones, sino con silencio y un movimiento calculado en el momento justo. Mientras tanto, Emily seguía sin hablar del tema, como si ignorarlo fuera suficiente. Yo ya había tomado una decisión, pero aún no se lo había dicho a nadie. Actualización 1. Una semana después de aquella conversación en la casa de mi suegra, ya nada se sentía igual dentro de mi propio matrimonio ni dentro de la rutina diaria. Los días en la oficina transcurrían lentos, mecánicos, con mi mente ocupada más en lo que había ocurrido que en las líneas de código que debía entregar. Cuando sonaba mi celular y veía el nombre de Emily en la pantalla, me invadía una mezcla de ansiedad y cansancio, porque ya sabía que no traían nada nuevo. Solo silencios incómodos o frases cortas que intentaban evitar el elefante en la habitación. Me había acostumbrado a escuchar el teclado del piso de arriba, donde ella a veces trabajaba en informes del hospital, y sentir un muro invisible entre los dos. Era como si después de lo que pasó en Tecoume hubiera un cristal grueso que separaba nuestras conversaciones y que ninguno de los dos se atrevía a romper. El grupo de WhatsApp de la familia seguía activo, o al menos eso pensaba yo hasta que un miércoles por la mañana, después de revisar correos en la computadora, noté que ya no me aparecía ninguna notificación. Entré manualmente a la aplicación y me encontré con la sorpresa de que ya no estaba dentro. Ni un aviso, ni una explicación, simplemente me habían sacado. Fue como recibir un portazo en la cara sin previo aviso. Con rabia le pregunté a Emily, que estaba preparando café en la cocina, y ella me contestó que seguramente había sido un error, que luego lo revisaría. Fingió indiferencia, pero su gesto nervioso al revolver la taza la delató. 2 horas después, mi cuñado mayor me envió un mensaje directo diciendo que habían decidido continuar las conversaciones del viaje entre la familia inmediata y que esperaba que yo entendiera. Lo leí una y otra vez, sintiendo el peso de esas 3 palabras, la familia inmediata.
Era como si me hubieran dibujado una línea en la arena y me hubieran puesto del otro lado. Esa noche Emily llegó de su turno agotada y yo esperaba que al menos trajera un poco de empatía, pero en cambio lo que escuché fue que no entendía por qué estaba tan molesto. Que a fin de cuentas yo mismo había dicho que no quería problemas, que tal vez debía dejarlo pasar. No levanté la voz, pero la miré fijamente y le recordé que yo había pagado cada boleto, cada habitación, cada pase, que no se trataba solo de orgullo, sino de respeto. Ella me respondió que entendía mi punto, pero que prefería no discutir con su madre porque no quería que se pusiera peor. Esa pasividad me desgarraba más que cualquier insulto directo. En el trabajo trataba de concentrarme, pero era imposible. Mis colegas notaban que estaba distraído. En los almuerzos en South Lake Union, mientras ellos hablaban de las últimas actualizaciones de Amazon o de los precios ridículos de la vivienda en Seattle, yo solo asentía sin realmente escuchar. Mi cabeza se llenaba de imágenes de ellos, de mi suegra sonriendo mientras contaba orgullosa que llevaría a sus nietos a Disney, y de mi borrado de la historia como si no hubiera existido. Cada vez que me venía ese pensamiento, un calor desagradable me recorría el pecho, esa mezcla de impotencia y rabia contenida que no te deja dormir por las noches. En uno de esos insomnios me levanté a las 2 de la madrugada, bajé a la sala y encendí la laptop. Revisé uno por uno los correos de confirmación. Los boletos de avión desde Seattle a Orlando con Delta, los asientos seleccionados con vista al pasillo, las habitaciones dobles en un resort dentro del complejo de Disney con acceso directo a los parques. Las entradas digitales ya vinculadas a mi cuenta. Todo, absolutamente todo estaba bajo mi nombre. Me quedé mirando la pantalla iluminada mientras en la casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el viento contra las ventanas. De repente, sentí algo parecido a alivio. Esa familia podía creer que me había quedado sin poder, pero en realidad no tenían nada sin mí. Con una sola llamada podía derrumbarles el castillo de naipes que habían armado sobre mi dinero. No lo hice en ese momento, porque todavía había una parte de mí que esperaba que Emily reaccionara, que dijera algo, que se pusiera de mi lado. Pero con cada día que pasaba me daba cuenta de que esa posibilidad era cada vez más remota. Emily parecía más distante, como si su prioridad fuera mantener la calma en su relación con su madre, aunque eso significara sacrificar la nuestra. Yo lo notaba en cómo cambiaba de tema cada vez que intentaba hablar del viaje, en cómo dejaba su celular boca abajo sobre la mesa cuando llegaban mensajes del grupo del que me habían expulsado, en cómo sus palabras se volvían más secas cuando le recordaba que yo seguía cargando con el peso económico de todo. El sábado siguiente me llamaron mis cuñados para coordinar el transporte al aeropuerto. No conmigo directamente, sino a través de Emily, que luego vino a preguntarme si podía llevarlos en mi SUV hasta SeaTac el día del vuelo. Fue en ese instante cuando entendí que ni siquiera me veían como persona, sino como un simple proveedor de dinero y logística. Ya no era parte del viaje, pero todavía esperaban que los llevara cómodamente hasta la puerta de embarque, como si mi única función fuera asegurar que su aventura comenzara sin contratiempos. Tragué la rabia. Le respondí a Emily que no me parecía y me encerré en la oficina fingiendo que tenía trabajo pendiente. Por dentro, mi determinación se reforzaba. Cada día que pasaba sentía menos vergüenza y más claridad. Ya no se trataba de si debía vengarme, sino de cómo hacerlo con el mayor impacto. Sabía que ellos seguían convencidos de que todo estaba resuelto, que las reservas estaban seguras, que lo único que faltaba era empacar y llegar al aeropuerto. Y mientras tanto, yo era el único que podía deshacer cada pieza de ese plan con un par de llamadas o un par de clics. Empecé a imaginar la escena con más detalle, ellos en la terminal, con maletas y niños cansados, haciendo fila para el check-in, y la azafata explicándoles que no había ningún boleto a su nombre. La cara de mi suegra cuando se diera cuenta de que la había dejado expuesta ante todos, el murmullo de los pasajeros alrededor, la rabia contenida en su voz al buscar a quién culpar. Esa imagen me daba una calma que no había sentido en semanas. Esa semana la tensión en casa se volvió insoportable. Emily empezó a dormir de espaldas, en silencio, y yo pasaba las noches en vela pensando en el momento perfecto para mover mis fichas. Cuando hablábamos, era siempre de cosas triviales, que comprar en el supermercado, qué turnos le habían tocado, qué serie ver. Nada más. Pero debajo de esas conversaciones anodinas había un vacío enorme, un abismo que ninguno de los dos se atrevía a mirar de frente.
Yo había dejado de esperar un cambio, y eso me dio una libertad nueva. Ya no tenía que buscar aprobación ni defensa. Solo tenía que esperar el día exacto, el momento en que todo lo que habían planeado con tanto descaro se viniera abajo. En ese silencio cargado de resentimiento, yo ya había tomado mi decisión. No importaba lo que dijera Emily, no importaba si trataba de convencerme de dejarlo pasar, no importaba que me culpara después de exagerado. Ese viaje nunca iba a suceder sin mí, y si no me querían allí, entonces nadie lo tendría. La humillación ya estaba hecha, y lo único que me quedaba era transformarla en una lección imposible de olvidar. Actualización 2. El día del viaje amaneció gris y húmedo, como suelen ser las mañanas de marzo en Seattle. Había lloviznado toda la noche y el pavimento de la calle todavía brillaba bajo las luces naranjas de los postes. Me desperté antes de que sonara el despertador, con la mente acelerada y una calma extraña que contrastaba con el murmullo nervioso que venía desde la habitación contigua donde Emily estaba empacando sus últimas cosas. Fingí que seguía dormido, observando el techo mientras repasaba mentalmente cada paso que debía dar. El momento había llegado. Todos estaban convencidos de que su aventura a Orlando estaba asegurada, que en pocas horas estarían sentados en el vuelo de Delta rumbo al sol de Florida, con niños excitados y suegra sonriente dando órdenes en la fila. Yo sabía otra cosa. Sabía que ese castillo de ilusiones estaba sostenido por un hilo tan delgado que con una sola llamada podía desintegrarse. Y esa llamada la iba a hacer yo. Bajé a la sala sin hacer ruido y me serví un café fuerte. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana y el silencio en el vecindario era absoluto, solo interrumpido por el rugido ocasional de algún coche que pasaba por la primera 5 en dirección al aeropuerto. Abrí la laptop y revisé por última vez las confirmaciones, vuelos, hotel, entradas. Todo seguía bajo mi nombre. Respiré hondo, marqué el número de atención al cliente de la aerolínea y esperé a que contestaran. Una mujer con acento del sur me atendió después de un par de minutos en espera. Le di el código de confirmación, fingí una voz cansada y le dije que quería cancelar todos los boletos por motivos personales. Ella me advirtió que los pasajes eran parcialmente reembolsables, que la mayoría quedaría como crédito a mi nombre. Asentí con satisfacción y confirmé la cancelación. En menos de 10 minutos, 6 boletos de ida y vuelta a Orlando habían desaparecido del sistema. La sensación fue inmediata, un peso enorme se levantó de mis hombros y me invadió una calma fría, como si hubiera dado el primer paso hacia una liberación que llevaba semanas gestando. Después llamé al hotel en Orlando, un resort dentro del complejo de Disney donde ya tenían asignadas 2 habitaciones dobles con vista a los jardines. La recepcionista, amable y jovial, me preguntó si estaba seguro de cancelar porque en esa temporada era difícil conseguir disponibilidad. Le respondí que sí, que las circunstancias habían cambiado y que no viajaríamos. Ella procesó la cancelación y me recordó que el reembolso parcial se aplicaría a la tarjeta con la que había pagado. No dije nada más, solo agradecí y colgué. Luego abrí la aplicación de Disney en mi celular y eliminé todas las entradas digitales asociadas a mi cuenta. Con un par de toques, cada pase de acceso se evaporó, convertido en un vacío que nadie más podría llenar. Cerré la laptop y me serví otro café, observando la neblina que cubría las ventanas. Era como si todo el barrio estuviera dormido, ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar en el aeropuerto. A las 7 de la mañana escuché los pasos apresurados de Emily bajando las escaleras con su maleta. Me dijo que ya estaban listos, que sus padres y hermanos habían salido de Tecoume y que en menos de una hora estarían en Seattle. Fingí indiferencia. Le respondí que no la acompañaría porque tenía trabajo atrasado, que mejor fuera con ellos. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y alivio, como si en el fondo supiera que esa decisión le ahorraba una escena tensa con su madre en la terminal. Me dio un beso rápido y salió rumbo al Uber que ya la esperaba afuera. La vi subir con su mochila y desaparecer calle abajo, sin saber que en unas horas me llamaría desesperada. A las 8:30 recibí la primera llamada. Era Emily, con la voz alterada. Estaban en la fila del check-in y la aerolínea les decía que no había boletos a su nombre. Yo me hice el sorprendido, le dije que debía tratarse de un error en el sistema. Me pidió entre sollozos que verificara en mi correo, que les mandara las confirmaciones otra vez. Le respondí con calma que revisaría,
pero que en ese momento estaba en medio de algo y que no podía hacerlo de inmediato. Ella cortó abruptamente y a los pocos minutos llegaron mensajes de voz de mi suegra, llenos de insultos, gritos y acusaciones. Su voz se escuchaba aguda, histérica, llamándome traidor, malagradecido, diciendo que había arruinado las vacaciones de sus nietos. Me acomodé en el sofá con el celular en la mano, escuchando cada palabra con una serenidad casi placentera. En mi mente podía visualizar la escena con claridad, la fila abarrotada, los pasajeros murmurando, los niños llorando porque no entendían qué pasaba, y mi suegra perdiendo el control frente a decenas de extraños. Podía imaginar sus gestos, su cara enrojecida, sus manos agitándose en el aire mientras culpaba a todos menos a sí misma. El caos que siempre había sembrado en los demás ahora se le devolvía multiplicado, y yo estaba sentado en la sala, en silencio, disfrutando del espectáculo sin necesidad de estar presente. Alrededor de las 9 recibí otro mensaje de Emily, esta vez más calmada pero con un tono de resignación. Me decía que habían confirmado que todos los boletos habían sido cancelados, que no había manera de recuperarlos porque ya era tarde y los vuelos estaban llenos. Intentaron buscar opciones de último minuto, pero los precios eran imposibles, más de $1,000 por pasajero solo de ida. Era evidente que no podían costearlo. Mi suegra, furiosa, comenzó a gritar en la terminal al punto que un guardia de seguridad tuvo que acercarse a calmarla. Emily me lo contó después con un tono entre avergonzado y derrotado, como si hubiera presenciado el derrumbe de un imperio que ella misma había ayudado a construir. No era solo el vuelo. Cuando llegaron a Orlando, no tendrían hotel ni entradas, porque yo también había cancelado todo eso. Emily todavía no lo sabía en ese momento, pero horas después me mandó un mensaje desde el aeropuerto diciendo que tampoco había confirmación en el resort y que las entradas a Disney habían desaparecido de su cuenta. Para entonces ya estaban agotados, sin opciones y con el viaje completamente arruinado. Lo único que les quedaba era regresar a Tecoume en un auto rentado de último momento, cargando maletas y niños frustrados. Yo podía imaginar el silencio incómodo en ese coche, con mi suegra mascullando insultos, mis cuñados evitando mirarse y Emily revisando el celular una y otra vez sin saber cómo confrontarme. Cuando finalmente Emily regresó a casa esa noche, entró sin decir nada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y su voz temblaba cuando apenas susurró que había ido demasiado lejos. Yo no respondí de inmediato, solo la miré y recordé cómo había bajado la mirada en Tecoume cuando su madre me excluyó. Pensé en cada silencio cómplice, en cada gesto de indiferencia, en cada palabra que no dijo para defenderme. Y entonces entendí que no había ido demasiado lejos, solo había llegado exactamente hasta donde ellos me habían empujado. Me encerré en la oficina mientras ella se duchaba y escuché otra tanda de mensajes de voz de mi suegra, cada uno más desesperado que el anterior. Ya no eran solo insultos, también había súplicas veladas, amenazas de contarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero yo sabía que no tenía nada que temer. Los boletos estaban a mi nombre, el dinero era mío, y las reservas también. Todo estaba bajo mi control desde el principio. Ellos solo habían vivido una ilusión sostenida por mi buena voluntad. Y al final, como siempre, la ilusión se desmoronó cuando dejaron de mostrarme respeto. Aquella noche dormí profundamente por primera vez en semanas. El silencio de la casa me resultó más reconfortante que nunca y, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba, sentí que había recuperado algo mucho más valioso que un viaje, mi dignidad. El eco de los gritos de mi suegra en el aeropuerto se quedó grabado en mi mente como una melodía extraña, un recordatorio de que por fin había volteado la balanza a mi favor. Y aunque Emily apenas me dirigía la palabra, aunque sabía que lo que había hecho tendría consecuencias en nuestro matrimonio, no me arrepentía ni un segundo. Porque esa mañana, entre las filas del aeropuerto y los anuncios de embarque, mi suegra había aprendido que yo no era parte de su familia, pero también que sin mí, su mundo perfecto no podía sostenerse. Actualización 3. 2 semanas después del desastre en el aeropuerto, la tensión se había convertido en una nube espesa que no dejaba respirar ni dentro ni fuera de mi casa. Emily iba y venía de sus turnos en el hospital con un silencio que se podía cortar con un cuchillo, y cuando hablábamos apenas intercambiábamos frases prácticas sobre cuentas, compras o cosas de la casa. Yo sabía que por dentro seguía reprochándome lo que había pasado, aunque tampoco podía negar que el origen de todo había sido su madre. Lo cierto era que el viaje a Orlando,
Ese sueño familiar que ella misma me había prohibido disfrutar, había terminado en una humillación pública que resonaba todavía en cada esquina de Tecoume. No pasó mucho tiempo antes de que mi suegra decidiera convertirlo en un espectáculo aún más grande. Una mañana de sábado me levanté, preparé café y mientras revisaba mis correos abrí Facebook casi por costumbre. Ahí estaba, en letras mayúsculas, un post larguísimo en el perfil de mi suegra, acompañado de una foto vieja de la familia en otra reunión. El texto comenzaba con una declaración incendiaria. Nunca en mi vida me había tocado un yerno tan malagradecido y cruel como él. Lo leí completo, con calma, mientras sorbía el café y sentía la mezcla de rabia y diversión que me provocaban sus palabras. Me acusaba de haber arruinado el sueño de los niños, de haber destruido meses de planificación y de haberla dejado varada como una mendiga en medio de un aeropuerto. Lo más irónico era que omitía por completo que el viaje lo había pagado yo, que las reservas estaban a mi nombre, y que había sido ella misma quien me había excluido. Lo peor para ella fue que ese mismo post empezó a recibir comentarios de vecinos, amigos de la iglesia y hasta compañeros de trabajo que no tenían idea de lo que realmente había pasado. Algunos la consolaban, escribiendo cosas como qué horror tener a alguien así en la familia o no puedo creer que haya gente tan cruel. Otros, más neutrales, pedían detalles. Yo no comenté nada en ese instante, me limité a tomar capturas de pantalla de todo y guardarlas en una carpeta. Pero por dentro ya estaba planeando mi respuesta. No me iba a quedar callado mientras esa mujer intentaba manchar mi nombre públicamente y pintarse a sí misma como una víctima. Emily me llamó a media mañana para advertirme de lo que había publicado su madre. Su voz sonaba cansada, como resignada. Me pidió que por favor no respondiera, que no lo hiciera peor, que la dejara como estaba. Pero yo ya había tomado una decisión distinta. No era cuestión de venganza en ese momento, sino de dignidad. Ella había elegido exponerme públicamente, así que yo iba a exponer la verdad. Esa tarde subí mi propio post en mi perfil, uno simple pero contundente. Expliqué que yo había pagado cada boleto de avión, cada noche de hotel y cada entrada, con un costo total de más de $15,000. Adjunté capturas de correos con mi nombre en las reservas y el extracto de mi tarjeta de crédito. Luego conté cómo, semanas antes del viaje, mi suegra me había dicho directamente que yo no era parte de la familia y que no podía acompañarlos. Describí cómo me habían expulsado del grupo de WhatsApp y cómo, a pesar de eso, seguían esperando que yo cargara con todo el peso del viaje. No utilicé insultos ni exageraciones, solo relaté los hechos con la frialdad de alguien que ya había pasado por el enojo. La reacción fue inmediata. En menos de un día mi post tenía decenas de comentarios de apoyo, incluso de personas que yo no conocía directamente pero que tenían amigos en común. Gente que había leído el post de mi suegra ahora escribía en mi perfil diciendo que todo encajaba, que no podían creer que ella hubiera omitido esos detalles. Varias personas que antes la defendieron empezaron a borrar sus comentarios en su muro. Y lo más dulce de todo fue ver cómo en su propio perfil algunos vecinos comenzaron a cuestionarla, a preguntarle por qué había aceptado dinero de alguien a quien no consideraba parte de la familia. Y por qué había permitido que sus nietos vivieran una ilusión basada en la exclusión. Emily, por supuesto, se molestó. No por la verdad en sí, sino porque ahora todo el mundo sabía lo que había pasado. Me acusó de exponerlos, de ventilar problemas familiares en redes sociales. Yo le respondí que no había sido yo quien comenzó ese circo, que si su madre no hubiera intentado dejarme como un monstruo, jamás habría escrito nada. La discusión terminó en gritos y lágrimas, y esa noche ella se fue a dormir a la casa de su madre en Tecoume. Me quedé solo en casa, con el eco de la puerta cerrándose de golpe, y aunque la soledad pesaba, también sentí un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por fin me hubiera quitado una máscara y me mostrara tal cual era la situación, sin pretender que todo estaba bien. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Mis cuñados, que hasta entonces habían guardado silencio, comenzaron a enviarme mensajes furiosos acusándome de haber avergonzado a la familia en público. Uno de ellos me llamó directamente para decirme que no tenía derecho a arruinar la reputación de su madre en el vecindario. Yo le respondí con calma que no era yo quien había arruinado nada, que lo único que hice fue mostrar pruebas de lo que realmente ocurrió. La conversación terminó abruptamente y desde entonces no volvieron a escribirme. Al mismo tiempo,
Recibí mensajes privados de amigos de Emily diciéndome que me entendían, que veían lo injusto de la situación y que esperaban que al menos pudiera encontrar paz después de todo.